Ok, vamos a ver hoy día la Edad Antigua. Nos va a tomar dos clases ver la Edad Antigua, hoy día y mañana, para poder identificar previamente cómo se dio esta edad y dónde se desarrolló, qué culturas intervienen en esta. Y principalmente vamos a ir viendo cuál es el aporte a la historia, ¿no? Acerca de esa Edad Antigua. Muy bien. Aquí llamamos Edad Antigua, aquella que empieza en el año 3500 antes de Cristo hasta la caída del Imperio Romano, que es el 476 después de Cristo. ¿Ya? Ahí nosotros vamos a identificar como la Edad Antigua. Los pueblos más importantes de este periodo se establecen a orillas de los grandes ríos y costas del Mediterráneo. ¿Ya? Y vamos a fundamentar principalmente en la Edad Antigua algunas culturas que nos han enseñado a nosotros en el colegio, como ser las griegas, las romanas, después los fenicios, etcétera, ¿no? Vamos a ir identificando eso. Bueno, vemos que saltamos del Neolítico a la Edad Antigua porque obviamente vamos a entrar desde el uso de la piedra, los metales y después nos vamos a la Edad Antigua, que se va a establecer principalmente dos grandes civilizaciones en un primer momento, la civilización de Mesopotamia y la civilización de Egipto. Mesopotamia se ubica a las orillas de los ríos Tigris y Éufrates, y Egipto se ubica a orillas del río Nilo, ¿ya? Entonces acá es donde se ubicaba Mesopotamia y aquí Egipto. Bueno, Mesopotamia o sea, hoy en día pertenece a Irak, ¿no? Esta parte, ¿ya? Y ellos ya conocieron el arado, la carreta con cuatro ruedas y el barco de vela. Uno de los primeros habitantes de esta región fueron los sumerios, quienes eran comerciantes y tenían una escritura que se basaba principalmente en signos en forma de cuña. A esta escritura le llamaban escritura cuneiforme. Ya los creadores de la escritura, los sumerios, que pertenecían a Mesopotamia. Mesopotamia se había desarrollado entre los ríos Tigris y Éufrates, ya, y en la península itálica, está bien, ibérica, perdón, ya. Ahí vamos a identificar nosotros, ¿está bien? ¿Ok? Egipto fue una zona desértica y se estableció a orillas de de ríos, especialmente el río Nilo, ¿ya? Quien apoyaba a que la tierra, en la humedad del agua, apoyaba que la tierra sea una tierra cultivable. Ahí Egipto estableció una cultura que fue la cultura egipcia y se dedicaban primordialmente a la agricultura. Dentro de la cultura egipcia, o digo dentro de la sociedad egipcia, vamos a tener a los sacerdotes, a los escribas, a los guerreros, agricultores y esclavos, quienes estaban a la cabeza de un faraón. Los egipcios eran politeístas, vale decir, creían en muchos dioses, y por esa misma razón bautizaban a sus dioses de acuerdo a distintos elementos, ya sea de la naturaleza, elementos de la guerra y demás, ¿no? Y los dioses de los egipcios implicaban necesariamente que eran zoomorfos, vale decir, algunos de sus dioses tenían rostros de animales. Uno de los dioses de los egipcios era Ra, ¿sí? Ra era el dios creador, el dios que establecía primordialmente el desarrollo de la humanidad. Acá lo tenemos a Ra, ¿sí? Que es un dios semi-hombre. ¿Por qué? Porque tiene cabeza de animal, ¿ya? Y establece cuerpo humano, ¿está bien? Entonces, los egipcios enterraban en pirámides a sus difuntos y siempre y cuando estos pertenezcan a una clase alta. Acá tenemos a un faraón, el cual pertenecía a una clase alta y tendría que estar enterrado dentro de una pirámide, en un sarcófago, porque era de clase alta. Los egipcios tenían una escritura jeroglífica, no como los sumerios, una escritura cuneiforme, sino una escritura jeroglífica, que vale decir, era en base a dibujos, lo que ellos querían expresar, ¿no? Cosas que veían, dibujaban, y así se entendía a lo que se estaban refiriendo.
Después vamos a conocer también, estos ya los hemos visto en la edad prehistórica, que son los celtas y los íberos. Vamos a tomar en cuenta que el primer milenio antes de Cristo se encontraban en la península ibérica dos grupos, unos eran los celtas y otros los íberos, ¿ya? Entonces, se establecían primordialmente para poder ubicar esos territorios. Ahora vamos a nosotros acordarnos un poco acerca de este mapa, que lo vamos a volver a ver más adelante ya con otros pueblos colonizantes. Los íberos, a ver, vamos a hacer una lecturita ahí ya. A ver, Jairo, leeremos. Los íberos se extendían por el sur y el este de la península. Vivían en poblados amurallados. Sus casas eran rectangulares y se distribuían formando calles. Se dedicaban a la agricultura. Además, los íberos eran expertos artesanos. También fabricaban espadas de hierro llamadas falcatas. Así es, muy bien. Entonces, los íberos habían ido a vivir principalmente al este, al este de la península ibérica, ¿ya? ¿Ok? Entonces, se habían fundamentado principalmente en lo que vendría a ser la agricultura, también la artesanía y la guerra. Por eso fabricaban sus espadas y estas se denominaban falcatas, que las tenemos acá, ¿sí? Este es un poblado de íberos y esta es una cerámica, ¿no? Establecida por los íberos, obviamente, ¿ya? Entonces, se desarrollaba en ese entorno. Los íberos eran principalmente agricultores, conocían la escritura, conocían las monedas, practicaban la minería y también desarrollaban la cerámica. Aquí tenemos la dama Elche. Acá nosotros vamos a identificar a los íberos en color verde oscuro. Ese es el territorio que ellos ocupaban de la península ibérica, ¿sí? Acá tenemos un gráfico mucho más grande de la casa de los íberos, las falcatas y las esculturas, como ser la dama de Elche, ¿ya? Así se establecía el proceso de los íberos. Vamos con los celtas. Hablaremos un poco acerca de los celtas, ¿ok? Emanuel, lectura. Los celtas ocupaban la tierra de las mesetas y de las costas atlánticas de la península, donde convivían con otros pueblos como los vascones. Con los íberos vivían en poblados amurallados, pero estos estaban en unos sitios más altos llamados castros. Muy bien. Ok, estos se fueron a vivir a la meseta. Si recordamos este mapa, acá vamos a tener a los celtas que están en la parte superior y a los íberos en la parte inferior. Entonces ellos se fueron a vivir a la parte alta, ya, aparte de la meseta, ya. Y vivían también con otros pueblos, ¿no? En este caso los vascones también habían llegado a ocupar espacio en ese territorio, ¿ya? También vamos a tomar en cuenta que ellos vivían en lugares amurallados, como vemos en esta fotografía del centro. La ciudad está amurallada, ¿ya? Y acá vamos a establecer también que los lugares donde ellos fundaban sus pequeñas ciudades eran lugares altos, como ser cerros. Y estos lugares altos ellos los llamaban castros. Entonces, la diferencia entre los íberos y los celtas es que los celtas sí eran mucho más avanzados en sus construcciones, mientras los íberos no, eran construcciones sencillas y que obviamente al ser amuralladas establecía como que, que tenían miedo de ciertas invasiones. Los celtas se establecieron en el norte y oeste de la península y eran ganaderos principalmente y también vivían en los castros, ¿ya? Ganaderos en su mayoría, no como los íberos eran agricultores. Entonces nosotros vamos a establecer dentro de esto de que
las dos culturas, tanto celtas e íberos, tienen que formar lo que son los celtíberos. En el siglo V antes de Cristo se unen estas dos culturas para formar los celtíberos. Recordamos un poco acerca de qué características tenía cada pueblo, ¿sí? Vamos recordando eso en cierto sentido. Por ejemplo, en el caso de los celtas, eran agricultores, su ganadería era muy buena, no eran buenos artesanos, no manejaban la escritura. eh, en algún momento ellos vivían en castros, en lugares altos, en el caso de los agricultores, porque criaban, desarrollaban la cosecha. Y el resto, que era personas que no vivían en las casas, que eran nómadas, ellos se habían establecido principalmente en lo que vendría a ser algunas situaciones sedentarias, porque ellos establecíanse en un lugar, pero iban de un lugar a otro, por eso se volvían nómadas. En el caso de los íberos, bueno, los íberos tenían una buena agricultura porque tenían variedad de alimentos. Se dedicaron a la minería, la metalurgia, y justamente fue uno de los motivos por el que otros países quisieron conquistarlos, porque ellos tenían acceso a los metales de mayor factibilidad. Se dedicaron a realizar cerámica y tejido. Tenían su propia moneda, como he dicho hace rato, su propia escritura. Y claro, obviamente algunos de sus poblados estaban amurallados, no todos. Lo más importante dentro de los íberos es que desarrollaban el arte. Entonces, vamos a tener aquí la fusión de los celtas y los íberos y va a formar lo que es la cultura celtíbera. Bueno, vamos ahora con los pueblos colonizadores y vamos a tener a los fenicios. ¿Ok? A ver una lecturita ahí. Den. ¿Cómo es? ¿Verdad? Ah, creo que no tiene micrófono el Den. A ver. Ok, muy bien. Entonces, Jocelyn. Tienen que leer, chicos, si no, no se les va a quedar en la cabeza, ¿ya? No es de Jocelyn, che. Entonces, Katia. Los fenicios llegaron a la península en el siglo V antes de Sexto. Cristo, Siglo sexto, sexto. Ujú. antes de Cristo, atraídos por los minerales como el oro o la plata. Procedían de Asia y eran hábiles navegantes y excelentes comerciantes. Se instalaron en la costa andaluza, donde fundaron algunas colonias, casi todo el Mediterráneo, como Gadir, Sexi, Malaca y Abdera, donde comerciaban los íberos. Los inventaron el alfabeto. Muy bien. Ok. Ya. Entonces ellos llegaron al siglo sexto antes de Cristo, donde llegaron a la península ibérica, ¿ya? ¿Por qué llegaron? Porque ellos estaban buscando lo que vendría a ser algunos productos que en realidad podían comercializar también en su lugar de origen, de donde ellos venían, y eso es lo que a ellos les atrajo en un primer momento. Pero después la atracción fue mucho más profunda cuando descubrieron que había minerales, en este caso oro o también plata, y de donde se podía explotar o extraer. Y por esa misma razón, entonces ellos empezaron a instalarse en esta región. Al instalarse, obviamente van a fundar algunas ciudades, en este caso algunas colonias, en todo el Mediterráneo casi, ¿no? Y ahí vamos a tener ahí colonias como Gadir, Sexy, Malaca y Ardera, que van a ir identificado principalmente con esto, lo que vendría a ser el desarrollo del territorio ibérico, ¿no?
Además que vamos a ver nosotros en la historia también que un tiempo los pueblos colonizadores querían deshacerse de los pueblos que ya habían estado antes que ellos, porque obviamente no iban a seguir dentro del enfoque ese proceso en el cual se iba desarrollando esta época. Vamos con los siguientes, que son otro pueblo colonizador, que son los griegos, que los conocemos un poco más en la historia por los filósofos, ¿ya? Ok, vamos haciendo una lecturita ahí, ¿ya? Cairo, Los griegos llegaron en el siglo VI a.C. y procedían de Grecia. Se instalaron en la costa mediterránea para comercializar con los metales, la sal y el esparto. Fundaron colonias como Rhodes, Emporion y Sagunto. eso, muy bien. Ya, entonces nosotros vamos a tener a estos que llegan el siglo VI, después de, o sea, antes de Cristo, ¿no? Bueno, sí, obviamente los griegos van a llegar de Grecia, ¿ya? Y van a empezar a ser comerciantes, al igual que los íberos, ¿ya? Van a fundar algunas colonias, como los anteriores pueblos colonizadores, conquistadores, y claro, obviamente dentro de este proceso van a también tener su propio alfabeto, ¿no? Que es el alfabeto griego, que muchas veces sí se utiliza en algún contexto, ¿ya? Bueno, en la Edad Antigua, Grecia era un conjunto de ciudades-estados. Por ejemplo, Atenas, Corintio, Esparta, Tebas eran ciudades-estado, ciudades importantes, ciudades donde se desarrollaba principalmente lo que era el proceso de la democracia. Entonces, los griegos empiezan a extenderse por gran parte del Mediterráneo, ¿no? Para poder establecer principalmente su cultura. Empezaron a hacer la conquista bajo el mandato de Alejandro Magno y se van a extender hasta la India, los griegos, para poder identificar sus territorios ya colonizados. Tomando en cuenta primordialmente de que se establecieron para poder empezar a desarrollar su cultura, que era la cultura griega, ¿ya? Identificada desde entonces. Entonces destacó dentro de su cultura también lo que es la pintura, escultura, arquitectura, matemática, filosofía. Eh, los griegos pelearon contra los medo-persas en las guerras médicas. También tuvieron una de las batallas más conocidas que fue la batalla de Maratón. ¿Ya? Pero vamos a destacar nosotros que los griegos se fundamentan primordialmente en ese proceso, ¿ya? Del cual van generando lo que vendría a ser ese enfoque de perfeccionar lo que las otras culturas habían puesto dentro de lo que era la historia, ¿ya? Entonces, vamos a ver nosotros, ¿ya? De ¿qué sabemos de los griegos desde el punto de vista histórico? Sabemos que los griegos que buscaban la belleza como elemento fundamental dentro de sus esculturas. Y por eso la mayor parte de las esculturas desarrollaban figuras netamente bien formadas, hablando de las mujeres y de los hombres, figuras musculosas, ¿no? Que desarrollaban principalmente eso, el enfoque masculino, ¿ya? Entonces también empezaban a crear sus templos, establecían un estilo que era el estilo corintio, ¿sí? Y generaban principalmente lo que vendría a ser la filosofía, ¿sí? Conocemos a los filósofos famosos de Grecia, quienes son Aristóteles, Sócrates, Platón, quienes desarrollaban primordialmente ese enfoque necesario para poder identificar cómo se podía llevar a cabo la filosofía con las otras ciencias. No solamente eso, sino la arquitectura a partir de la elaboración de sus templos, ¿no? Con sus pilares y demás, que claro, obviamente después ya cuando vengan los romanos van a mejorar estas técnicas. Bueno, otro de los pueblos son los cartaginenses, ya que llegaron primordialmente en el siglo III antes de Cristo. Ellos vinieron desde África.
¿ya? Ellos se van a instalar en las Islas Baleares y al este de la península. Van a fundar colonias, como en el caso de los griegos, ¿ya? O de los fenicios, como el caso de Ibiza y Cartagena. Bueno, los cartagineses vinieron con una mentalidad mucho más de conquistadores. Entonces, esa razón les dio principalmente de querer aumentar su poder en el Mediterráneo. Y obviamente en las guerras médicas ellos fueron expulsados por los romanos, ¿no? Derrotados por los romanos porque en algún momento estaban yendo a conquistar territorio que ya estaba establecido por Roma, como en el caso de ser los celtas y los íberos, ¿no? Los celtíberos que nosotros vamos a ir mencionando anteriormente que fuimos mencionando, ¿ya? Cartago, antes de que los cartagineses vengan hacia a la península ibérica, fueron fundados por los fenicios en el norte de África, el caso de Cartago, ¿ya? Y se va a apoderar después de parte de la península ibérica y va a luchar contra los romanos por el dominio del Mediterráneo, en estas famosas guerras púnicas. ¿Quién fue uno de sus generales famosos? Lo vamos a denominar Aníbal el Grande, ¿ya? O Aníbal el famoso soldado, ¿sí? Entonces, vamos a tomar en cuenta nosotros también, ¿ya? Que, que se va a desarrollar este proceso de invasión, ¿no? Acá tenemos a los cártagos, después van a querer avanzar hacia la península ibérica, ¿ya? Y dentro de ese entorno, muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de Roma, ¿ya? Ok, muy bien. Continuando con esta parte, vamos a identificar a Roma, ¿ya? Roma se había establecido primordialmente en la península itálica, que antes era la península ibérica, ¿ya? Aquí vemos nosotros esta parte, este territorio, ¿ya? En donde se habían establecido los celtas y los íberos, y de ahí, claro, se han ido extendiendo los pueblos colonizadores, y claro, después llegaron los romanos, ¿no? Los romanos habían conquistado muchos pueblos ya a través de guerras, ¿ya? Y estas surgían principalmente para poder extenderse no solamente como cultura, sino también como un proceso histórico, ¿no? Porque gracias a los romanos se estableció también el fin de la Edad Antigua. Entonces, los romanos conquistaban territorios y a esto se denominaba la conquista de Hispania, ¿ya? Ok, vamos a hacer de cuenta esto, ¿no? Los romanos van a desembarcar el año 218 después de Cristo en Ampurias, venciendo en poco tiempo a los cartagineses, que habíamos visto nosotros anteriormente quiénes eran los cartagineses, en las famosas guerras púnicas que estaban dirigidas por Aníbal el Grande. Después de ocupar el territorio peninsular, la llamaron Hispania, con ese nombre la bautizaron a la parte de Roma. Esta conquista duró más de 2 siglos, ¿ya? Y los pueblos del norte e interior ofrecieron una gran resistencia. Antes, en el año 19 antes de Cristo, Augusto concluyó la conquista romana de Hispania para que luego ésta se vaya expandiendo, ¿no? Hacia el año 218. Bueno, los romanos dividieron Hispania, que era el territorio que antes era celta e íbero, si ustedes recuerdan. Recordemos este mapa, que es parecido a este mapa que vamos a mostrar acá. Esto, ¿verdad? Es el mismo, ¿sí? Ahí lo tenemos, pero ahora ya vamos a ver la ubicación de los romanos. Los romanos van a fundar 5 provincias. Tenemos Gallaecia, tarraconeses, cartaginenses, Lusitania, Bellaecia, ¿sí? Vamos a tener nosotros acá algunas de las provincias en español. Bética, Lusitana, tarraconense, gallaecia y cartaginense. Este es cartaginense, no cartaginese, ¿no? Y ese es otro nombre, ¿ya? Entonces, dentro de este territorio habían ellos puesto todas las leyes del Imperio Romano bien establecidas, ¿sí?
Su sociedad estaba organizada en estratos. Había personas libres y esclavos, ¿no? ¿Quiénes eran los libres? Pues los que habían llegado a conquistar este territorio, y los esclavos eran los que ya vivían en este territorio, que habían sido tomados como presos en la parte de las guerras, ¿no? Entonces, ahí vamos a nosotros enfocar, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, se va a identificar esto. Bueno, los romanos establecieron lo que era la romanización. La romanización es el cual los hispanos van a adoptar poco a poco estas costumbres de los romanos. Esta va a comenzar con los legionarios, que transforman sus poblados en ciudades, en las famosas polis, ya que venía desde Grecia esa idea. Entonces construyeron calzadas, acueductos, templos, teatros, termas, anfiteatros, ¿ya? Y convirtieron al latín el idioma, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a tomar en cuenta que el idioma original de los romanos era el latín, ¿ya? Después hay un idioma que quedó, que era el euskera, que fue un idioma de una lengua anterior a la conquista, y eso quedó de uno de los pueblos conquistados por los romanos. Entonces los romanos van a cambiar un poco las creencias, ¿no? Y van a establecer principalmente el politeísmo en un primer momento. Y claro, después de su disgregación van a fundamentar lo que vendría a ser el hecho de que exista un solo Dios, ¿no? Los romanos planteaban, al igual que los griegos, una infinidad de dioses, eran netamente politeístas en el primer momento, como hemos dicho, y claro, poco a poco después van a establecerse en una iglesia netamente católica. Ya, los romanos inventaron dos nuevos materiales para la construcción, que en este caso es cemento y hormigón, de donde se realizaba principalmente ese proceso, ¿ya? ¿Ok? En el cual nosotros vamos a identificar. Muy bien. ¿Ok?